Mm, 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 mm. Lo más interesante, cuando yo tengo que ir para Capri, yo tengo que levantarme más temprano, tengo que moverme más, y yo no sé, yo no me siento como desbaratado cuando yo me paro. No sé si es porque yo estoy aquí en la casa y uno está como achochado, como dicen, pero mierda, una valor. Ñam, ñam, ñam. Ay, miren, eh, las proteínas reactantes se dividen en positivas y negativas. Las positivas van para arriba, las negativas van para abajo cuando hay un proceso inflamatorio. Ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que la interleuquina 6 muy importante que sepan que esa interleuquina es muy importante, muy importante, muy importante, muy, 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 muy importante. Es importante que sepan también que la eritrosedimentación aumenta cuando hay proceso inflamatorio por el incremento de la síntesis de fibrinógeno. Es bien importante. Miren, en general, hay dos marcadores. Bueno, vamos a poner tres. Uh, ESR, CPR. Miren, cada vez que ustedes vean a alguien que tenga ESR o CPR elevado, eso de una vez significa inflamación. Inflamación, pero no inflamación tipo me corté y me duele. No, no. Estamos hablando de inflamación sistémica. Cada vez que usted vea ISR o CPR, busque dos cosas. O una infección, ya sea bacteriana, viral, clásico, ¿verdad? Y si quieren poner ahí hongo, eh, o su patología más favorita. O es infecciosa o es autoinmune, pero busque algo. Regularmente autoinmune. Cada vez que ustedes vean esto, busquen algo por ahí, alguna patología de inflamación sistémica. Son marcadores de eso mismo. Inflamación sistémica. Bien importante. Nosotros vamos a ver un reguerazo de patología. Y aunque no lo mencionemos, cada vez que hablemos de una enfermedad autoinmune, espere su marcador inflamatorio para arriba. Son inespecíficos. No nos dicen qué, pero son indicadores de inflamación. Sencillito como eso. Sencillito y sencillito como eso que está. El tercer marcador es procalcitonina. Miren, hay unas preguntas que son pendejas, como ustedes no se imaginan. Y una de esas es procalcitonina. Cada vez que ustedes vean algún proceso inflamatorio, de que hay esa CPR para arriba, y vean procalcitonina elevada, busque cualquier patología que sea bacteriana. ¿Por qué les digo esto? Recuerdo que en un momento me salió una pregunta que fue como, yo no sé, como borderline, pregunta estúpida pasar. Y era un tigre que tenía era eso, como signo y síntoma inflamatorio sistémico, pero no había como ningún hallazgo específico. Es como que te digo, mira, que llegó un tigre que estaba vomitando, que le duele la cabeza, tiene fiebre y malestar y náusea. Entonces, que, ajá, eso te da dieta porque te miren mal. O sea, eso no tiene absolutamente nada de específico. Ya no había signo meningio, nada, eso y ya. Y tenía pues su marcador inflamatorio para arriba. Yo decía, bueno, parece que hay alguna infección por ahí. ¿De dónde? No sé, porque no había nada. Ahora, escondido por ahí te decía, mira que la procalcitonina está elevada. Y te ponían A, B, C, D. Te ponían aquí un virus, aquí una bacteria, aquí un virus y un virus, cualquiera. Vainas comunes.
como a ti te mencionaron que la procalcitonina estaba elevada, todo lo que sea virus para abajo, que no, dejándote la única respuesta bacteriana libre o posible. Nuevamente, cada vez que ustedes vean procalcitonina elevada, busquen una infección bacteriana, es un indicador de infección bacteriana. Nuevamente, se van a encontrar con preguntas así que son como, no sé, como absurdamente forzadas. Y, y de esa me acuerdo bien por eso, porque me pareció como tan bolsa, no sé, como tan falsa. No sé, tienen que saber eso. Procalcitonina, CPR. Epsidin, ya hablamos. Surinógeno. Miren, cuando nosotros hablamos de Epsidin, vemos lo importante que es la respuesta del sistema inmune de disminuir la disponibilidad de hierro de manera sistémica para evitar que cualquier patógeno que esté infectando tenga acceso a él. Eh, lo mismo pasa con la ferritina. Lo único que aquí se disminuye la absorción e intercambio y aquí se promueve con la ferritina la deposición de hierro en diferentes tejidos. Sencillo como eso. Miren, todas las patologías que tienen un componente inflamatorio crónico, especialmente las enfermedades autoinmunes, tienden a secundariamente desarrollar amiloidosis, porque sencillamente una de las proteínas de fase aguda que acompaña el proceso de inflamación crónico produce ser un amiloide y ya nosotros sabemos cuál es el problema con las proteínas de amiloide, que tienen una conformación tipo beta que no podemos eliminarla, por ende donde se depositan ahí se quedan. ¿Dónde eso toma más importante? Pues ¿dónde es más importante? Bueno, como mencioné, las enfermedades autoinmunes, sobre todo rheumatoid arthritis. En rheumatoid arthritis, una complicación común si la patología no es manejada adecuadamente con inmunosupresores es que tiende a desarrollarse complicaciones renal secundarias del depósito de amiloide. Eso es bien importante. Eh, Miren, aquí hay algo que yo creo que lo he mencionado en diferentes momentos. Pero miren, aptoglobina. Vasos sanguíneos salvajes. Eritrocitos salvajes. Dios mío, me acordé de ti ahora que me acuerdo, Lara. Oye, no por nada, pero me di cuenta de algo ayer. No soporto una gente hablando portugués voceando por ahí. Había una muchacha que en un momento salió y ella como que no quiere salir para afuera y como que se metió en una esquina del lobby. Duró 2 horas una videollamada ahí voceando en portugués, como medio peleando. Dios mío, yo no sé por qué me encontré eso tan... Yo no sé si era por la bulla o qué, pero Dios mío. Quería decirle, pero coño, termina de salir. Mierda. Así es, así hablamos así como que uno parece que está peleando, pero cuando yo llegué aquí, en República Dominicana, nosotros mismos pensábamos que ustedes cualquier cosa que ustedes hablaban era peleando también. Sí, yo no sé si era peleando, yo pensé eso como bueno, porque realmente ella estaba hablando era como con un niño, no sé si era su hijo, qué sé yo, algo así. Y yo, pero coño, y voceado yo, pero mierda, RD, RD en otro idioma, pero nada, Ya lo sabes. imagínate, pero en fin. Miren, eritrocitos salvajes, vasos sanguíneos. Vamos a pensar en cualquier patología hemolítica. ¿Cuáles patologías hemolíticas hemos visto hasta el momento?
¿Cuáles patologías que cursan con hemólisis hemos visto? Yo voy a comenzar. Una, glucose phosphate dehydrogenase deficiency. Dime una, Emily, la que más te guste de la que hemos visto al momento. Se murió Emily. No recuerdo. Pero muchachos, ¿cómo que? Mira, piensa. Una patología hemolítica, donde estos tigres que están aquí se desbaraten. Por ejemplo, en micro, nosotros vimos, bueno, mira, sickle cell disease, ahí, sickle cell disease. En micro vimos malaria, ¿verdad? ¿Y quién más? ¿Qué otra patología hemolítica hemos visto nosotros? Hay muchísimas, sobre todo en micro. Aquí. Vemos anaplasma, vemos babesia. Mencionamos likely por ahí en inmuno, al nocturno, al paroxismo, al hemoglobinuria. Hablamos también del síndrome hemolítico urémico. Y no hemos hablado de esta patología, pero estaba como versus, o sea, por arriba, como versus de hemolítico uremic syndrome, que es trombotic, trombocitopenic púrpura. Hablamos de Scarlet Fever, donde no es que directamente como parte de la patología hay hemólisis importante, pero la toxina eritrogénica tiene la capacidad de lisar RBCs. Posiblemente haya una que otra patología, pero este es el core de patologías. Y de enfermedades autoinmunes, la gran mayoría tienen la capacidad de secundariamente desarrollar, por ejemplo, en lupus. En lupus no es raro que se desarrollen parasitopenia, que se desarrollen anticuerpos antieritrocitos o algunos componentes sanguíneos. Algo parecido puede pasar con reumatoid arthritis, a la patología autoinmune en general, pero más que de todita ella, lupus. Entonces, ¿qué pasa? Déjame ver, yo creo que no se me ocurre más nada ahora mismo, pero es posible que haya una que otra. Oh, sí, claro, ¿cómo que no? Hay más, deficiencia de vitamin E también causa hemolisis, deficiencia de piruvato quinasa también causa bouts de hemólisis, talasemia, que no la hemos hablado, pero está mencionada en splicing site mutation. Esferocitosis hereditaria también, que no la hemos hablado, pero sí se ha mencionado. O sea, no hemos hablado de lo que pasa y demás en detalle. Mm, 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 mm. Vemos a parvovirus B19 que causa anemia aplásica, no necesariamente hemólisis directamente, pero anemia aplásica. Ahí. Entonces, cada vez que nosotros tenemos hemodiasis, pues que se desbarata por ahí, por ejemplo, decir en hemolítico uremic syndrome, que se causa el microangiopática hemolítica anemia, que nosotros comenzamos a destruir eritrocitos. Los eritrocitos nosotros sabemos que tienen adentro hemoglobina. Si usted agarra y destruye un eritrocito, la hemoglobina sencillamente sale.
El destino de esa hemoglobina se divide en dos posibilidades. Uno, uno, bueno, yo voy a decir la primera, la segunda lo voy a preguntar. Uno, aquí en sangre constantemente el hígado está secretando una proteína llamada aptoglobina. Lo que hace esa aptoglobina es que se une a la hemoglobina. ¿Por qué se une a la hemoglobina? ¿Por qué es importante que se una a la hemoglobina? Bueno, pues porque la hemoglobina es nefrotóxica, sobre todo en el sistema tubular de la nefrona. Entonces, para evitar nefrotoxicidad secundaria a hemólisis, la aptoglobina se une a la hemoglobina y no permite su filtración renal para proteger al riñón. ¿Qué otra cosa puede suceder con la hemoglobina libre? ¿Alguien recuerda? Te voy a dar una idea. Tiene que ver con una célula del sistema inmunológico. Y vimos ese proceso en un órgano, spleen. En spleen. ¿Qué era lo que pasaba en el spleen? Eritrocito, roto, lío. Bueno, ¿alguien recuerda cuáles eran las partes anatómicas y funcionales del spleen? Hello, hello. Recuerden que habían dos partes, que estaba la pulpa blanca y la pulpa roja. ¿Cuál era la composición de la pulpa blanca y cuál era la composición de la pulpa roja? ¿Y qué era lo que normalmente sucedía en cada uno de estos lugares? ¿Alguien recuerda? Espérate, que no te oigo bien, vos sea durísimo. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. En la pulpa roja creo que era donde estaban unas trabéculas, donde se quedaba atrapado el eritrocito viejo. Ok, Y estaba. en la blanca, Ajá. si mal no recuerdo, era donde estaban los linfocitos T, y era linfocitos T, B, y creo, no me acuerdo bien. Ok, ¿recuerdas cómo se llamaban las estructuras de la pulpa blanca? Estaban los PALS, los periarteriolar lymphoid sheaths, y eran que cuando los vasos sanguíneos penetraban dentro del spleen, alrededor había tejido linfoide, donde en directo contacto se encontraban los linfocitos T, pero alrededor habían también linfocitos B en sus, ¿cómo se llama esto? En sus folículos. En la pulpa roja estaban los mesh de reticulina. Bueno, hay dos componentes. Están los sinusoides, que habíamos dicho que eran vasos sanguíneos que tenían huecos súper grandes que permitían la salida de la sangre. Luego por aquí afuera de esos sinusoides esplénicos están los mesh, por donde se filtran los reticulocitos, Dios mío, los eritrocitos, y que si estos no tenían la flexibilidad, no eran lo suficientemente jóvenes para pasar por ahí, pues se lisaban. También mencionamos que cuando un eritrocito se lisaba en el mesh, su hemoglobina salía y era captada por los macrófagos. Y los macrófagos tienen un complejo enzimático llamado hemoxigenasa que convierte la hemoglobina
últimamente en bilirrubina. 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 Esos son los dos destinos. Macrófago, hemoxigenasa, bilirrubina, que tiene la hemoglobina post-lysis del eritrocito. Déjame ver qué es lo que iba a hacer con la vida. Esto está. Ustedes saben que yo iba a preguntar algo, pero no me acuerdo. Mm, mm, oh, sí. Ya me acuerdo que era. Déjame buscar esto. Ya me acordé que era lo que yo iba a hacer con ustedes. Era algo muy divertido. Quizás no sea tan divertido, pero hay que hacerlo. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no. Hello, hello, hello. ¿Me escuchas, Lara? Estoy buscando algo. Eh, bueno, son dos cosas. Está esto y está esto de aquí. Ya, excelente. ¿Me escuchas, Lara? Sí, sí, sí. Cortado. ¿Alguien más me escucha raro? Ah, ya, sí, allá de que cae una gota, yo no sé. Vamos con esto. Bueno, eso no primero. Vamos con esto. Miren, pregunta salvaje. Y escuchen bien, la voy a escribir la pregunta. La pregunta. Aquí la pregunta es. Ustedes encuentran esto en un examen de física. Ahora la pregunta es, ¿qué sintomatología ustedes esperarían y cuál es el tratamiento? Déjame traer esto. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a ver. Cuatro. Anabel, grita. ¿Qué tratamiento llevaría si tú encuentras este asunto? Murió Anabel. No sé lo que es, la verdad. Estoy Ok, pensando y no me llega. ok, no hay problema. Emily, ¿qué es eso? Ascaris. No sé. Yo Diga no sé. usted, No, yo. señorita. Ay, yo no sé. Ok. Alguien. Ok. Alguien. No, no, no. No reconocen el huevito. A mí me parece Giardia, pero no sé. Ok. Y vamos a suponer dos cosas. Vamos a suponer que primero, vamos a suponer que Ascaris lumbricoides. ¿Qué sintomatología tú esperarías, Emily?
imaginándote, ¿verdad? Que es Ascaris. ¿Qué sintomatología tú esperarías? Obstrucción biliar. Bueno, de todas las cosas que pueden suceder, esa es la menos frecuente, pero es posible. Pero esa es como la, tú sabes, como la de que eso es equivalente a que tú me digas, mira, yo me caí y di 2 vueltas antes de caerme. Es o sea, es posible, pero como very unlikely. Eso es, nuevamente, puede pasar, pero no es lo más frecuente. Y siempre que hablemos de alguna presentación, pues por obvias razones, vamos primero a hablar de lo que es más frecuente y después de lo más raro. Pero sí, esa es la complicación más rara. Yami, háblame. ¿Cuándo nosotros pensamos en Ascaris? Más clásico que ay, pérdida de peso. Bueno, es posible. ¿Y qué más? Porque si tú me hablas, por ejemplo, y tú me dices, oye, que un tigre está perdiendo peso y está comiendo normal, yo realmente, más que pensé en Ascaris, pienso en o malignancy, si tiene edad, algún factor de riesgo, o en hipertiroidismo. No necesariamente en Ascaris. Entonces, aparte de pérdida de peso, ¿qué más yo tengo que ver para pensar en esto? Síntomas gastrointestinales. ¿Cómo qué? Eh, como el dolor abdominal, o no sé, en verdad, no me acuerdo. Ok, más o menos podríamos utilizar eso, dolor abdominal, diarrea. Y hay una cosita que agregamos aquí bien particular. Tos. ¿Cuáles son las complicaciones gastrointestinales y no gastrointestinales de Ascaris? Bueno, ya ahí mencionamos, ¿verdad? Taponamiento de vías biliares. ¿Qué otra complicación es común en Ascaris, sobre todo cuando se da tratamiento? ¿Qué Eo- tú opinas? Eosinofilia. Eosinofilia es una manifestación, no una complicación. O sea, un hallazgo, más que una manifestación, un hallazgo clínico de laboratorio. Lara, ¿qué tú dices? Complicación gastrointestinal de Ascaris lumbricoides. Sobre todo, algo de lo que hay que cuidarse cuando se da tratamiento. Entonces sería asfixia, porque eso era lo que le pasaba a los niños antes. Gastrointestinal. Ah, Gastrointestinal. Recuerden que habíamos hablado que si era una infestación importante, sobre todo luego del tratamiento, obstrucción intestinal, que se puede clompear, se pueden soltar todito, clompear y causar obstrucción secundaria. Ahora, complicación extra gastrointestinal de Ascaris. Mencionaste asfixia, pero lo mismo. Eso es lo más raro que puede pasar. Hay otras cosas más comunes. Bueno, yo he visto unas imágenes de Ascaris que es cuando ya muy complicada, muy severa, que el parásito invade otros órganos, otros sistemas y eso. ¿Ok? ¿Cuál es el órgano más comúnmente invadido fuera del sistema gastrointestinal? Y de hecho, es tan específico eso que tiene un nombre. Y lo mencionamos. Síndrome de Loeffler, invasión pulmonar, invasión pulmonar. Y posterior a tratamiento, podría invadir vías aéreas. Podría, pero como mencionamos, es una complicación rara. Lo principal es afectación pulmonar, parasitosis pulmonar. Por eso es que parte de los signos cardinales de Ascaris, y habíamos hablado un poco de su ciclo de vida, que tenía una parte en su ciclo pulmonar. Mencionábamos que se traga el huevo,
sale gastrointestinal el huevo, penetra las paredes duodenales sobre todo, entra sangre, llega a los pulmones, entra a los pulmones a través de los capilares pulmonares, madura, sube por vías respiratorias, tráquea. Cuando hace eso causa tos. Luego, cuando sube la tráquea, se tira para el esófago, para atrás, para ser deglutido e infectar nuevamente el sistema gastrointestinal ya de manera madura. Entonces, diarrea, dolor abdominal, tosedera, pérdida de peso, Ascaris lumbricoides. Tratamiento, albendazol, todo lo que termine en sol. Ahora, otra de las preguntas, bueno, de la respuesta que se mencionó fue Giardia. Vamos a suponer que es Giardia. Emily, ¿cuándo nosotros sospechamos de Giardia? Con una diarrea con esteatosis y una persona que andaba hiking, o sea, porque es como en el agua de los ríos. Ok. Cada vez que nosotros vemos un tigre que bebió agua de un arroyo por ahí, que tiene esteatorrea, o sea, heces con grasa, foul smelling, que huelen literalmente a pupú, o sea, huelen bien fea, bloating, tenemos que pensar en Giardia. Ahora, el huevo de Giardia es así. So, esto no es Giardia. Esto no es Giardia. ¿Cuál es el tratamiento de Giardia? Metronidazol. Cada vez que ustedes vean una parasitosis intestinal, lo primero que tienen que empezar es metronidazol, después cualquier otra cosa. Por si acaso. Esto es Ascaris. Recuerden que habíamos hablado que la característica principal de Ascaris es que parece que el huevo tiene como una especie de corteza y es irregular. Es el único huevo que es así. Obstrucción intestinal. Vamos a suponer que usted tiene un tigre ahí que está forrado de Ascaris. Si usted agarra el tratamiento, ¿cómo usted puede sospechar de que haya una obstrucción secundaria a tratamiento? Pues si luego de recibir su albendazol comienza a aumentar, a tener dolor abdominal, aparte del dolor abdominal, comienza a tener aumento de lo que le llaman abdominal girdle o, comienza a aumentar a expandirse el abdomen. Automáticamente ustedes ven eso, tienen que pensar en obstrucción intestinal. ¿Por qué ahorita cuando pues Emily me mencionó con dudas Ascaris lumbricoides yo me hice loco? Y no soporté, porque esas son las cosas más comunes que ustedes le van a pasar aquí con las preguntas y el examen. Por lo general, usted va de cuatro o cinco respuestas. Bueno, son 5 regularmente que pone. Regularmente usted se queda con 2. Regularmente usted descarta las otras 3. Por la razón que sea. Y usted se queda con 2. Lo peor que usted le puede pasar es que usted no se acuerda de las características de una de esas dos. Porque literalmente es casi imposible. O sea, si usted no se acuerda bien de qué se trata cada una de las opciones que usted tiene, es casi imposible que usted le llegue. De que por análisis, aquí una de las características principales de las preguntas en general es que usted la ve y usted sabe, y si no sabe, no va a saber nunca. Y eso se define de que usted lee la pregunta. No tiene idea, olvídese que usted no va para parte, imagínese que la puso mala. Sencillo como eso. Aquí, siempre que yo pregunte algo y demuestren algún tipo de inseguridad,
sea, no esperen feedback, yo me voy a hacer loco. Porque eso es algo también a lo que tienen que acostumbrarse a hacer. Y a controlar sobre todo. Y lo mismo también le hago la observación de que si usted está haciendo su banco de preguntas y por razón misteriosa usted agarra y pone una pregunta buena, pero usted sabe que la pegó o que usted se quedó entre dos opciones y sencillamente agarró esa por Timarinde, aunque usted la puso buena, asuma que usted la sacó mala. ¿Por qué? Porque hubo incertidumbre, usted no estaba seguro, no sabía bien, considérala mala, usted flaguea la pregunta para hacerla después como mala, no la asume como buena. Porque lo que usted está haciendo es perjudicándose a largo plazo. Usted está diciendo o identificando, mejor dicho, que hay un problema y por asumir que la puso buena, está descuidando ese versus. Y ahí quizá no le afecte, pero definitivamente más para adelante. Y el problema más grande que aquí usted no, como usted no sabe lo que va a salir, pues tiene que sencillamente prepararse y cuidarse para todos los escenarios, desde las cosas más comunes a las menos comunes. Y, está bien. Autoloving. Miren, así como tenemos las reactantes positivas, tenemos las reactantes negativas. Transtiretina técnicamente tiene el mismo efecto neto que ferritina, hepcidin. Va a permitir las movilizaciones de hierro y promover su secuestro. Albúmina va para abajo. La albúmina normalmente, que la albúmina va para abajo, sirve dos propósitos. La albúmina se produce en el hígado, es la encargada principal de mantener la presión coloidosmótica, que es la que mantiene la sangre dentro del vaso sanguíneo. ¿Qué sucede? Cuando usted tiene algún proceso inflamatorio, si usted disminuye las concentraciones de albúmina, usted facilita la filtración, facilita el edema, facilita también la migración de células inflamatorias al sitio de inflamación. Al mismo tiempo que si usted disminuye la síntesis de la proteína principal de la sangre, que es albúmina, pues usted secundariamente también conserva la disponibilidad de aminoácidos. Miren, como le mencioné ahorita, cada vez que usted vea ISR alto, independientemente de lo que aquí diga, usted encuentre, piense en inflamación. Sencillo como es. Miren, yo siempre he dicho que Pregnancy debería ser un libro aparte, y de hecho más o menos lo es, porque en reproductivo hablo un poquito de eso. Pregnancy es una vaina aparte, sencillo como es. Nosotros no está tan detallado en OB, pero nosotros lo vamos a abordar así mismo, literal, como un tema aparte. Porque pregnancy es otra cosa. Las adaptaciones gastrointestinales, respiratorias, renales, endocrinas, eso es pregnancy es otro mundo. Es otra gente, como hay hombres, mujeres y embarazadas. Literalmente, otro mundo. Ñam, ñam, ñam. Ñam, ñam, ñam. Miren, la inflamación se divide en inflamación aguda o crónica. ¿Qué es importante que nosotros sepamos? ¿Cuáles son los efectores de cada uno que mantienen la respuesta? ¿Cuáles son los mediadores, o sea, los efectores? Tanto las células que participan como los mecanismos por los cuales esos efectores elicitan su función. Es importante que sepan, hay algo también que permite distinguir la inflamación aguda versus crónica. Y es el timeline.
Generalmente cuando hablamos de inflamación por días, ya hablamos de inflamación crónica. Aguda, el nombre lo dice, inmediata, en el momento. Y la aguda es el paso o a resolución y reparación o sencillamente cronificación. De lo que va a depender que pase es sencillamente cuál sea el efecto neto que tenga el proceso inflamatorio sobre el patógeno en cuestión. Si lo puede eliminar, después que resolvió, resolución y repara el tejido que se dañó en el proceso. No se pudo resolver, se cronifica. Ejemplo, cuando hablamos de tuberculosis, que veíamos la formación de granuloma, donde había que mantener la inmunidad para fomentar protección. De aquí, ¿qué es lo más importante? Que reconozcan cuáles son, como mencioné, los efectores que participan. Lo más importante, ¿se acuerdan que eran los Toll-like receptors? ¿Dónde fue que lo vimos? ¿Cuál era su función general? ¿A qué división del sistema inmunológico pertenecen? Recuerden que el sistema inmunológico, de manera funcional, se dividía en innato y adaptativo. ¿Alguien recuerda de manera general cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuáles eran los efectores que estaban relacionados a cada uno? Características, importancia. Puede ser, no necesariamente súper detallado, puede ser de manera general y como, pues como es, características. Recuerden que cuando nosotros hablamos del sistema inmunitario, ¿verdad?, de su clasificación funcional, estaba el innato y el adaptativo. Habíamos dicho que en el adaptativo participaban T cells, B cells. Estas atacaban de manera directa, celular, estas a través de inmunidad humoral, o sea, inmunoglobulinas. Cuando hablamos del sistema inmunitario innato, ahí nosotros hablamos de los Toll-like receptors, que están en los macrófagos, neutrófilos, NK, del pH bajo del estómago, de las lisosimas, que podíamos entrar por ahí mismo inmunoglobulina A, que era la excepción, y que era sencillamente un conjunto de elementos que permitían la eliminación, identificación, marcaje rápido, agudo, de elementos inflamatorios, de elementos patógenos. Y habíamos hablado de que la respuesta inmunitaria innata era estereotipada, significando que no se desarrolla memoria y que independientemente sea lo que esté atacando, cuántas veces haya atacado, la respuesta siempre es igual. Por el contrario, pero la ventaja es que era una respuesta rápida, permitía resolver o mantener en lo que entraba la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa, todo lo contrario, es una respuesta de onset lento, pero sumamente específica y que sí tiene la capacidad de desarrollar memoria. Entonces, cuando hablamos de la parte innata, nosotros mencionamos los Toll-like receptors que permitían los llamados PAMPs. ¿Alguien recuerda qué eran los PAMPs? Pathogen Associated Molecular Patterns, patrones moleculares asociados a patógenos. Y lo que mencionamos era que habían maneras generales de tú distinguir si una
entre un producto bacteriano viral y uno nuestro. Por ejemplo, cuando nosotros en bioquímica hablamos de síntesis proteica, ¿alguien recuerda cuál era el codón de iniciación para la síntesis de proteínas? Methionine. Codón de iniciación. Mm, Codón. Recuerda que el codón es un triplete de bases nitrogenadas auge. AUG. ¿Para qué codifica AUG? Methionine. Ok. ¿Y en bacterias? En formylmethionine. En formilmetionina. Entonces, habíamos mencionado en ese entonces que todas las bacterias, así como nuestras proteínas comienzan con metionina, todas las proteínas bacterianas comienzan con N-formilmetionina, significando que es un patrón molecular asociado a patógenos y que cada vez que en nuestro cuerpo aparece, ingresa alguna proteína que tenga N-formilmetionina, eso sencillamente significa es una de nosotros o de una bacteria. Pues esto se une al Toll-like receptor. Entonces los toll-like receptors, eso está en los macrófagos. Principalmente. Principalmente. Pero lo que nosotros estamos técnicamente viendo aquí, en resumen, es que varios componentes de, de las facciones del sistema inmuno participan en la inflamación aguda. Y pues tiene sentido, porque es inflamación aguda. Complemento, habíamos mencionado que eran uno de los efectores humorales del sistema inmunitario innato. Es lo primero que entra. Ya nosotros sabemos que en los procesos inflamatorios aparecen los signos cardinales. Habíamos hablado rubor, habíamos hablado tumor, calor, y mencionamos que esas tres características cardinales básicas de la inflamación estaban dadas por vasodilatación vascular, que el tejido se pone rojo porque le está llegando más sangre. Tumor por el proceso inflamatorio, la misma vasodilatación que causa salida de líquido. Calor, porque así como aumenta la perfusión, así la sangre que va llegando aumenta la temperatura de manera local. Vamos a hablar en un momentito de los procesos celulares que tienen lugar en el kit de inflammation. Por ejemplo, si usted tiene aquí un vaso sanguíneo, de cómo las células inflamatorias de los vasos sanguíneos llegan al sitio de infección. Como mencioné ahorita, pueden suceder, en general nosotros lo dividimos en resolución, perdón, aquí resolución y reparación, resolución y cronificación. Ahora, hay estados, realmente es una clasificación general. Lo más común que sucede es resolución y reparación. Miren los mediadores, son importantes que conozcan los mediadores. ¿Por qué? Porque para usted, primero, causar resolución de la respuesta inflamatoria, usted tiene que inhibir. Habíamos dicho que el factor transformante tipo beta, interleuquina 10, eran técnicamente interleuquinas antiinflamatorias. Por eso están acá. Ahora, entre el desarrollo de inflamación aguda y el onset de crónico, pues nosotros tenemos un periodo intermedio. Tienen que saber que la interleuquina 8 es quien se encarga de dar el paso de inflamación aguda a inflamación crónica. También nosotros, cuando hablamos de inflamación crónica, hace un momento mencionamos los granulomas, pero también pueden ocurrir abscesos.
Abscesos. La principal característica de los abscesos es que, al igual que los granulomas, lo único que los granulomas son ya un componente a nivel microscópico celular, pero tienen una estructura muy parecida. Tienen un centro necrótico y en la porción externa desarrollan una cápsula. Si se extiende suficientemente el tiempo posterior a inflamación aguda, entramos a inflamación crónica. Que es importante que sepan, la inflamación crónica está dada no solamente por la persistencia del patógeno, por la incapacidad de eliminación, sino por activaciones, sobre todo de los T-cell helpers. Son los que permiten el paso a inflamación crónica. Regularmente, todas las respuestas inmunológicas terminan en reparación. Y como hemos hablado en diferentes momentos, una de las particularidades del sistema inmune es que cuando causa inflamación en un área determinada, destruye no solamente patógenos, sino también tejido nuestro. Regularmente esa reparación constituye poner colágeno tipo 1, colágeno tipo 3, pegar el tejido. Y regularmente, aunque sea de manera microscópica, tiende a desarrollar cicatrices. Es importante. El mismo proceso inflamatorio agudo se divide en dos fases principales. En el early stage y en el late stage. En el early stage, este va a estar dominada por neutrófilos. En el late stage vamos a encontrar macrófagos. Recuerden, por si acaso, que dentro de las funciones del macrófago no solamente es facilitar la cronificación de la inflamación, no es solamente fagocitar, no solamente tratar de eliminar, es también servir como célula presentadora de antígeno. ¿Recuerdan los complejos mayores de histocompatibilidad? Habíamos dicho que era complejo tipo 1 y complejo tipo 2. ¿Alguien recuerda cuál es la función de los complejos? ¿Qué era lo que hacía eso y con qué se comía? Recuerden que cuando hablamos de los complejos mayores de histocompatibilidad mencionábamos el tipo 1, que estaba principalmente en los CD8 positivos, citotóxicos y técnicamente en todas las células del cuerpo, y que servía como un sistema de comunicación constante entre el surveillance de las células citotóxicas y las células del cuerpo normal. Y que a través de esto, como aquí en el complejo de compatibilidad tipo 1, lo que se montan son como samples de las proteínas que sintetiza las células de nuestro cuerpo, que por eso era fácil o relativamente sencillo identificar si había alguna célula tumoral o alguna célula infectada por virus. Y que la manera en la cual el sistema inmune controlaba este grupo celular era a través del complejo de histocompatibilidad tipo 1 y el efecto citotóxico directo de la CD8. Por otro lado, nosotros hablamos de los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2, donde estos se encuentran principalmente en las células presentadoras de antígeno. Una de estas son los macrófagos. ¿Qué otra célula presentadora de antígeno nosotros conocimos? Célula dendrítica. Célula dendrítica. Y habíamos dicho que el complejo mayor de compatibilidad tipo 2 acá, ¿qué es esto? Que el complejo mayor de compatibilidad bla, bla, bla. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 servía como una especie de comunicación entre el sistema inmune.
Uno, entre el sistema inmune y todas las células del cuerpo. Dos, entre el sistema inmune. Es un mecanismo de comunicación interno y que le permitía principalmente a las células presentadoras de antígenos de presentar antígenos a las células CD4 para montar respuestas especializadas, tanto celulares como humorales, promover la migración de CD8 y promover la síntesis de inmunoglobulinas. Sencillamente eso. Miren, vamos a ver rápidamente si usted está frente a un slide de acute inflammation. Cuando nosotros hablamos incluso de rechazo, de rechazo de trasplante, nosotros mencionamos, bueno, así más o menos que se vean los slides. Aquí. Así que se ven. Cada vez que ustedes vean un tejido que esté lleno de puntico negro, como que sencillamente como que no van ahí, como que están fuera de sitio, por ejemplo. Miren ahí. Este se ve bien. Este se ve mejor. Que se vea bueno. Más o menos tengan la misma. Bueno. A ver. Ok, miren la diferencia. Ups, se me fue. Mira este señor. Míralo aquí. Miren la diferencia. Tejido renal normal. Tejido renal normal. Acute renal rejection. De hecho, usted se ve, bueno, no se ve tan bien, pero se ve igual la diferencia. Poner este. Es la diferencia. Aquí nosotros vemos un regalo de células, un regalo de núcleo, que son compatibles con los centros celulares que hay. Ahora, en este slide, aparte de nosotros ver los núcleos de la célula, estamos viendo como un reguero de puntico negro, como que sencillamente están fuera de sitio. Cada vez que usted ve ese reguero de puntico, piense en linfocitos. Linfocitos, piense en inflamación. Secundario, el recruitment de células inflamatorias. Miren, esto que está aquí es bien importante. Sobre todo porque tenemos una patología de interés. Pero antes de eso, lo otro que yo le iba a preguntar ahorita, antes de que se me pase, es lo siguiente. Miren lo que vamos a hacer. Yo le voy a enseñar una imagen. Yo le voy a dar 2 minutos. Y ustedes lo que van a pensar es lo siguiente. Oigan bien. Bueno, el pellet diagnóstico, todos los diagnósticos diferenciales que ustedes deberían sacar de ahí. O sea, todas las cosas, o sea, no es que me van a decir eso es tal cosa, no. Usted me va a decir todas las cosas que podrían ser. Luego, ¿cómo hacer el diagnóstico diferencial? ¿Cómo usted distinguir entre esas causas? Luego, tratamiento. Y luego, si hay algún consideration, si hay algo que considerar en esa patología. Si tiene alguna complicación de interés, por aquí, alguna complicación de interés, indica algo a lo que hay que ponerle atención. Entonces, repito, el pellet diagnóstico, todos los diagnósticos que estén asociados con lo que le voy a enseñar, cómo hacer el diagnóstico diferencial, cuál es el abordaje y si hay alguna consideración importante con la patología, ya sea alguna complicación o algún escenario bien particular. ¿Estamos claros con esto? ¿Tienen alguna pregunta de lo que van a hacer? No.
Está bien, no fuimos entonces. Algo aquí. Ya, entonces déjame poner 2 minutos aquí. Dale para allá. Anótenlo por ahí en tal caso, pero todo lo diagnóstico posible. Griten. Comiencen a tirar diagnóstico ahí. Strep pyogenes. ¿Cómo? Strep pyogenes. Ok, entonces faringoamigdalitis, bueno, vamos a ponerlo así, strep pyogenes, poner complicado, strep pyogenes. Dime uno, llame. Yo pensaría en una candidiasis oral también. Candidiasis oral. Lara, grita. Yo diría tricomonas. ¿Qué? Perdón. Tricomonas. Ok, vamos a ver, tricomonas. Ok, ¿qué más? Anabel. Viridian's Group, Streptococcus, una orofaringoamigdalitis. Ok, vamos a Bárbara de nuevo. Emily, ¿qué más? Corynebacterium diphtheria. Ok, con el bacterio en difteria. Yamile, ¿qué más? Ahora mismo no me llega otro a la mente, ¿no? Ok, ¿a quién le llega algo más? ¿Qué más? Patologías virales. No. No, porque es que los virus no te van a dar placa. ¡Oh! Quiero apostar durísimo.
Oye, $100 al medio. ¿Quién entra? Para decir una viral. Ajá, una viral que da placa. Tú sabes que es un gran misconception que yo mismo tenía. Hay una que da placa. Bueno, yo no sé si da placa, pero adenovirus da faringitis. Ok, adenovirus. Está bien, esa está bien, pero esa particularmente no da placa. Ajá, yo no conozco ninguna que dé placa. Claro que tú la conoces, lo que pasa es que tú no sabes. Todavía. Moms. No, MOMS da parotiditis. Mononucleosis. Mononucleosis infecciosa da placa. Si bien es cierto es viral, da una placa que es igualita a la de Pyogenes. Yo le mandé el caso a ustedes del voice que a mí me mandaron hace como un mes y que una consulta de que una muchachita que llegó con Streptococcus pyogenes que le pusieron penicilina y que desarrolló rash como a las 18 horas después de ponérselo, ¿no se acuerdan? Está ahí el audio, pueden buscarlo. Yo le dije, miren, que por eso es que hay que saber. Y ustedes lo van a encontrar durísimo eso. Pyogenes versus mononucleosis. Van a encontrar una placa encendida, una amigdalitis encendida con una placa encendida. ¿Alguna otra patología que se les ocurra? Dijeron ya Corynebacterium, difteria. Ajá. Ah, sí, ok, ya. Bien, está bien, está bien. Ahí está bien, estamos viendo diferencial. Entonces, yo lo único que voy a arreglar aquí es algo antes de. Viridians, solo que de placa, pero no esta placa, sino placas dentarias. Tricomoniasis vaginal. Si acaso podría dar tracoma en los ojos. Tracoma. Llaman tracoma. Cuando te ven a ver, si hay algún tipo de... yo no dudaría de que en algún momento de la humanidad alguien haya tenido relaciones orales ahí y haya podido desarrollar. Pero, o sea, no dudo que sea posible que haya pasado en algún momento del universo, pero no es característico. Sacamos estas dos. Y aquí tenemos adeno, difteria, mononucleosis, vamos a olvidar, ¿esto qué era? Candidiasis oral. Cándida. Esto es Pyogenes. Entonces, vamos a comenzar por aquí. Yamile, ¿cómo nosotros podríamos determinar clínicamente si esto podría ser por adenovirus o no adenovirus? ¿Cómo tú dices que es de adenovirus? ¿Cómo tú dices que no es por adenovirus? No es faringitis. Eh, no sé. Ok, no hay problema. Lara, grita. ¿Cómo nosotros podríamos decir, afirmar o negar que podría ser adenovirus? Ah, No sé tampoco. Ok. ¿Qué tú sería dices, por los Emily? mismos síntomas. No sé, pregunta. Lo mismo que ya dijimos, porque no se presenta con placa. Ruede durísimo. Ajá, y ya. ¿Por qué no es por adenovirus? Ajá. ¿Qué otras cosas tú podrías encontrar en adenovirus que o no hemos hablado, no están reportadas? O sea, ¿cómo tú me dices que esto es o no es? La placa es una. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas te esperaría encontrar en adenovirus? Tú dices con qué otra presentación se da adenovirus. ¿Qué otras O características sea, ¿qué tiene otras adenovirus? manifestaciones? Miren, Ajá, los diagnósticos... eso puede tener conjuntivitis, incluso es la Espérate, causa más espérate, común de espérate, espérate, conjuntivitis. espérate, espérate. Miren, para que estemos en el mismo plano.
Una Diagnóstico pregunta, diferencial. entonces, Ujú. adenovirus se presenta siempre con todo. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo oftalmo, eh, yo veía a los pacientes que tenían conjuntivitis nada más, o Por sea, eso por que, adenovirus, por y eso que no, te voy a y no aclarar. tenían más nada. O sea, Por eso que te voy a aclarar. Miren, cuando nosotros hablamos de diagnósticos diferenciales, para que quede claro, nosotros nos referimos a un espectro de patología, o sea, muchas patologías que pueden causar condiciones parecidas. Por ejemplo, acá estamos viendo afectación de garganta y buscamos un reguero de causa que causa afectación de garganta. Entonces, cuando uno hace un diagnóstico diferencial, uno agarra varias patologías que podrían causar eso y comienza a decir, miren, esta no puede ser por esto, esto y esto. Esta podría ser por esto y esto y esto. Esta podría ser por esto y esto y esto. Diagnóstico diferencial no significa el espectro patológico de un patógeno. Por ejemplo, como tú dices, adenovirus puede causar desde cistitis hasta conjuntivitis, hasta faringitis. Ahora, no significa que tú tienes que tener una persona con conjuntivitis, cistitis, faringitis. O sea, no tiene que aparecer todo junto, pueden aparecer separados perfectamente. Bien. Sencillamente esas son las diferentes cosas que puede causar el virus. So, asumiendo que es una faringitis por adenovirus sola, aislada y ya, ¿qué otras cosas nos indicarían a nosotros? Mira, sí, este puede ser el diagnóstico. Yo voy a comenzar. Lo primero es síntomas sistémicos. Las enfermedades virales todas tienen la gran característica, y creo que lo habíamos hablado, de que dan síntomas sistémicos. Fiebre, lo que le llaman aquí males, malestares generales, que le duele el cuerpo entero, dolores articulares, dolores musculares, que el problema está en la garganta, pero a ti te duelen la batata, los pies, te duelen las rodillas. Eso es clásico de enfermedades virales. Síntomas sistémicos. Otra cosa, regularmente las enfermedades virales tienden a atacar áreas complejas, grandes y extensas. Adenovirus. Si tiene entonces tos, puedo pensar en adenovirus. O si tiene alguna de estas características. Entonces, así es que usted hace el diferencial. Dice, mira, yo podría sospechar en adenovirus si tiene estas características. Ahora, ¿qué yo tengo de indicio que me podría decir también que no es adenovirus? Adenovirus clásicamente no desarrolla placas. Entonces, para usted hacer el diferencial, me dice, no, normal, frecuentemente no ocasiona placa, no es característico. Y si tuviésemos la historia, yo buscaría todos síntomas sistémicos. ¿Entienden? Así que se hacen los diferenciales. Entonces, siguiendo ese patrón, difteria. ¿Cómo nosotros descartamos y qué otras características tiene difteria que nos permitirían hacer el diagnóstico? porque se presenta como con pseudomembrane. Pseudomembrane, lo de pseudomembrane, eso se presenta en otra patología, per se. Pero no es Corynebacterium. Las características de las placas de Corynebacterium son bien directas. Es unilateral y sí se presenta con o sea, también está pseudomembranas colaires, que es difícil, pero Corynebacterium lo describe así como unilateral y que es pseudomembrane. Ok. ¿Cuáles son las características de esa pseudomembrana? No es como gris, como un color gris. Ok, tiende a ser grisáceo. ¿Y qué otra cosa? No sé. Ok, tú ves. Sí, tú Cuando tienes. Tiende a ser lo que es como la inflamación de los ganglios, que se ve como unos bultos en la garganta del lado que está la membrana. Ah, sí, Bull's El neck, booms, ajá. algo así. Bull's. Por si acaso, antes de ustedes, por si acaso, hace un momento yo dije, mira, pseudomembrane no. Y
Emily dijo, sí, es así. Recuerden, como le he dicho en varias ocasiones, que es con propiedad que hay que hablar aquí. Yo siempre voy a buscar la manera de joder. Y es algo, como le dije, que es bien importante, sobre todo cuando ustedes se sienten a hacer preguntas. Porque es que lo que yo estoy haciendo con ustedes es lo que ustedes van a ver en las preguntas. Le van a poner gancho, le van a poner... No, gancho no, porque eso no creo que sea apropiado decirlo en este caso, sino como... Le van a poner, bueno, ustedes vieron cuando estamos hablando de patología, del el caso que vimos recientemente, que te ponen cosas como que te sacan del cuadro, como que tú dices, como que esto no va ahí, como esto está como raro, como que te lo copiaron mal, qué sé yo. Entonces, eso es el pan de cada día, por eso es que, como le dije, hay que tener muy bien claro cuáles son, saberse las cosas, tener muy claro cuáles son las similitudes y diferencias. Entonces, miren, nosotros vamos a pensar en Corynebacterium primero. Placa gris, regularmente unilateral. Regularmente unilateral. Tenemos que pensar también en niños no vacunados. Niños no vacunados. Tenemos que pensar también en que regularmente en difteria no solamente aparecen las manifestaciones locales, o sea, de acá de garganta. También suele aparecer obstrucción taqueal, carditis. Entonces, si yo encuentro algo de eso, puedo pensar en Corynebacterium difteria. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo que las placas son bilaterales, que no son grises. Podría ser Corynebacterium, pero no sería una presentación clásica, sería una presentación atípica. Pero siguiendo, ¿verdad? Por la generalidad, pues no. No es difteria. Ahora, vamos a suponer que el diagnóstico fuera difteria. ¿Cuáles test nosotros podríamos hacer para confirmar si es difteria? No sé cómo se llama el test, pero yo rasparía la lesión y si sangra, me indicaría pues, una posibilidad de difteria. Okay. El test de ILEC, donde nosotros medíamos la presencia de toxina diftérica. ¿Se acuerdan del test de ILEC? Que no se usa realmente, pero yo le dije para examen sí. ¿Se acuerdan del test de ILEC? Otra cosa, ¿dónde nosotros realizaríamos el cultivo si sospechamos de Corynebacterium difteria? Loeffler, Miriam. Adivina. Hay dos. Hay dos. ¿Alguien recuerda? Tú dices la Gare, Ajá. no es Telluride, o sea, no. ¿Alguien recuerda? ¿Dónde crece? Está Loeffler, también está en Blood Agar y también puede crecer en agar de soya. También podríamos poner ahí el telurit. Yo creo que de hecho específicamente no aparece en el libro. El telurit, por si acaso, tiene otro nombre que es, Dios mío, Hoyles agar. Lo más frecuente que ustedes se van a encontrar, estos de aquí. El Telluride realmente la producción, o Hoyles agar, y Loeffler. Esos son los dos más comunes.
que se van a encontrar. Ok. Está bien, déjame ver. Candidiasis. ¿Cómo hacemos el diferencial de candidiasis? Bueno, así mismo raspando la lesión y en candidiasis oral, en un paciente con VIH no debería de sangrar y se debería de despegar fácilmente. Ok. Primero, buscamos inmunosupresión. Segundo, el scrapping test. El scrapping test nos permite diferenciar entre qué dos cosas. Entre leucoplasia. Leukoplakia por quién. Hailey leukoplakia por quién. Causado por Epstein-Barr. Epstein-Barr No, virus. ok. Por IBV. Lo único que arreglaría de Cándida, del test, es que cuando es Cándida y ustedes hacen el scraping, se van las lesiones y sangran. O no sé si fue que oí mal, pero por si acaso. Mira, se parece un corazón de pollo. Ahora que... ¿Cómo tú dices que en Cándida sangran? En Cándida se va el pedazo, se va esto así y sangran. Okay. En IBV no se van las placas ni sangran, se quedan pegados. Ñam, 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 ñam. Ok. ¿Qué complicación podría presentar candidiasis oral? Adivinen. Esofagitis por cándida. Cada vez que ustedes tengan una candidiasis oral y diga y refiera al paciente que cuando traga, que le duele, tienen esofagitis por cándida. Y regularmente se Eso entiende. no es en VIH. Sí. O en cualquier inmunosupresión. En cualquier inmunosupresión. Pero regularmente de que tú ves cándida en boca, mucosa, es un AIDS defining illness. Tú ves eso y hasta que se demuestre lo contrario, SIDA. SIDA. Recuerden que nosotros vimos una serie mencionamos, mejor dicho, una serie de patologías que desde que usted la ve, eso es SIDA hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué otro hallazgo general nosotros conocimos como AIDS defining illness? Recuérdense que mencionábamos, vamos a poner un ejemplo y continuamos, molusco contagioso diseminado. Cuando mencionamos también condiloma acuminata diseminado. Eso eran AIDS defining illness. Neumonía por Sarcoma de neumoquisto, Kaposi, sarcoma de Kaposi. el Cat Scratch Disease, Esa es, ¿cómo que se llama esa patología? Bartonella ensalada. Tú dices La patología, pues. Bacillarias hematose. Hematosis vacilar. Son AIDS defining illness. Cada vez que usted vea eso, un sidazo. Ok, entonces el mayor diferencial, o el más difícil, mejor dicho, que ustedes saben encontrar aquí es Streptococcus pyogenes versus mononucleosis infecciosa. Entonces, primero, ¿cuáles son las causas de mononucleosis infecciosa y cómo nosotros distinguimos una de otra? Grita, Anabel. Soy durísimo. Se murió Anabel. Grita, Lara. Se murió Lara. Grita, llame. En mononucleosis sería por el herpes y ¿Cómo ay, no fue? recuerdo, por herpes
Herpes simplex virus no causa mononucleosis. No, Habían dos causas y herpes no era. no era herpes. No. Herpes causa herpes, no mononucleosis. Son virus, pero no este señor. ¿Quién era? Dime uno. Bueno, o si te sabes el verso, dilo, grita. Epstein-Barr y citomegalovirus y por el monospotas. Monospot test. Sí, porque es negativo en citomegalovirus y positivo en Epstein-Barr. Bien. Pero en verdad son todo herpes. O sea, no. O sea, pertenece a la familia, pero lo que pasa es que si normalmente cuando hablamos de herpes nos referimos a herpes simplex virus, al que le llaman cold sores. Normalmente. Pregunta, ¿cómo se llama el anticuerpo que se mide en el monospot test? ¿O qué otro nombre recibe el test? Que a veces no lo encuentran con monospot, sino con el otro nombre. No sé. No. Heterophile antibody test. Este es el otro nombre, por si acaso. Heterophile antibody test. Que a veces le ponen monospot, a veces le ponen heterophile antibody test. Lo mismo, otro nombre ya. Ok, entonces, ¿cómo nosotros diferenciamos mononucleosis infecciosa de Streptococcus pyogenes? Independiente de la causa, porque fuera de eso da lo mismo. ¿Cómo diferenciamos uno de otro? Comiencen, griten. ¿Qué cosas aparecen en pyogenes que no aparecen en mononucleosis? ¿Cuáles son las características generales de mononucleosis? ¿Cuándo debemos sospecharla? O sea, porque mononucleosis se va a presentar como con linfadenopatía, con adenopatía. Pregunta, ¿y Streptococcus pyogenes no tiene adenopatía? No sé. ¿Cómo que tú no sabes? Mira, muchacho. En los dos se presenta adenopatía. Ahora te voy a ayudar. Los adenopatía que se presentan son diferentes. Ahora, ¿en qué son diferentes? Lo de mononucleosis son posterior, o sea, postauricular. Creo que te me está yendo con tigraje de rubela, no. Eso es cuando hablamos de measles, German measles, no. Pero te voy a ayudar. En Streptococcus pyogenes, las adenopatías que se desarrollan son pericervicales, alrededor del cuello, donde está la inflamación. En mononucleosis infecciosa es un disseminated lymphadenopathy. Tú tienes linfadenopatía en el cuello, en el cargo, en el groin, literalmente regado la linfadenopatía, porque es una patología viral. Yo le dije, recuerden que las patologías virales se riegan por todos lados. Bien. Literal, aquí usted va a tener, no todos, pero de varias cadenas ganglionares, inflamaciones. Tú vas a tener ganglios axilares, ganglios cervicales, ganglios inguinales, hasta los popliteos pueden estar inflamados. Bien, aquí es solamente garganta, porque la bacteria solamente coloniza la amígdala y faringe. Entonces, ¿qué otra diferencia? Se presenta como un hepatosplenomegaly, mononucleosis. Hepatosplenomegaly, también sistémico. Ajá, y aquí no. ¿Y qué más? ¿Cómo es la placa en mononucleosis? ¿Cómo es la placa en pyogenes? Miren, es una pregunta tricky. En pyogenes nosotros vamos a ver las placas peritonsulares clásicas, a que todo el mundo conoce. Mononucleosis regularmente lo más normal es que aparezca como una faringoamigdalitis viral, las amígdalas rojas. ¿Cuál es el problema? Que en algunos casos
mononucleosis infecciosa, miren ahí, aparece literalmente con una placa igualita que en la pyogenes. Literal, o sea, literal, Dios mío. Literal, tú la ves y tú no puedes decir que una cosa es otra, porque también regularmente están afectadas ambas. Algo que podríamos ver, a veces los tonsils en pyogenes pueden ser unilaterales y estos siempre son bilaterales. Entonces los dos desarrollan placa. Ahora, regularmente el que más placa desarrolla es pyogenes, pero mononucleosis, como ustedes están viendo, igualito, no también cuenta. Ups. Entonces, ¿qué otra cosa en pyogenes? ¿Cómo diferenciamos? Miren, cada vez que ustedes vean a alguien con una faringoamigdalitis y esté tosiendo, eso es bien sugestivo de mononucleosis. Regularmente en pyogenes no hay un cough prominente. Ahora, fuera del heterophile antibody test, ¿qué pruebas yo puedo hacer? Nuevamente, fuera del heterophile antibody test, para confirmar mononucleosis o pyogenes. Griten. ¿Cuáles son las pruebas de pyogenes? Voy a decir uno. El streptococcal antigen test, el strip, el rápido. ¿Qué otras pruebas nosotros podemos hacer? ASO, anti-streptolizing. También podemos hacer anti-DNasa tipo B. Son pruebas de laboratorio para confirmar Streptococcus pyogenes. ¿En qué agar nosotros sembramos pyogenes? Agar sangre. ¿Qué capacidad tiene pyogenes que le permite crecer en agar sangre? Beta hemolítico. Sí. Es beta hemolítico por la toxina eritrogénica. ¿Qué factor de virulencia tiene Streptococcus pyogenes? ¿Se acuerdan de la proteína M? M-protein, ¿qué era lo que hacía? Sí, que, o sea, Mimics, ay, o sea, es como que, no me acuerdo cuál es la que, Proteínas Molecular valvulares Mimicry. y cardíacas. Ajá, en Ahora, el corazón. esa es la etiología de rheumatic fever. Ahora, ¿qué es lo que hace el M-protein en la bacteria? Esa no es la que como tiene que ver con la fagocitosis, que ¿Ok? ¿Qué no me hace? acuerdo la palabra, Que como que la inhibe inhibe, la previene. fagocitosis. Previene fagocitosis, como es una proteína que se parece a proteínas nuestras, es como una especie de disfraz, de disguise. Al ser una proteína parecida a muchas de nosotros, eso inhibe fagocitosis, no permite que la bacteria sea fagocitada. Bien, 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 bien. Y por último, ¿cómo nosotros diferenciamos entre Pyogenes versus Agalactiae? ¿En qué sentido? Oh, en laboratorio.
Recuerden que los dos pertenecen a beta hemolítico. ¿Cómo decimos Ah, sí, con el test de bacitracin. bacitracin y el otro es El Vancomycin. PYR? ¿Cómo es bacitracina y cómo es PYR? Con Pyogenes. Pyogenes es sensible. Positivo. Es sensible, positivo para PYR y es sensible a bacitracina. Bien, 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 bien. Ah, por si acaso, esto es cándida. Eso es cándida. Sí. Pero nuevamente, son con los escenarios que ustedes se van a encontrar y tienen que tener mucho cuidado porque como hemos visto en algunos casos, te ponen una imagen y tú dices, de lejos, eso es cándida, pero te ponen un caso que, no, que tú dices, eso no es cándida. O sea, Yo creía que era Pyogenes. no, regularmente, mira, la característica principal de Pyogenes es lo siguiente, afecta solamente tonsils y piso de faringe atrás. Que No tiene es mucho, ¿verdad? Está muy regado eso para ser Pyogenes. exacto. Normalmente tú no lo vas a encontrar en ubla, en paladar tampoco, no invade estos tejidos. Regularmente aquí, también tú estás viendo aquí, mira, mucosa lateral, tú la tienes regado en lo, ¿cómo se llama esa parte de ahí, de adentro de la boca? Dios mío. En la parte vestibular de la mucosa de la boca, sé que se llama eso. O sea, mira, tú tienes aquí regado, detalle, ¿verdad? Pero como le dije, no se pueden sorprender si le ponen unas presentaciones atípicas, vaina así. Lo que más le va a dar el diagnóstico a ustedes es la historia. La historia, la historia. A menos que sea una imagen diagnóstica de una radiografía, algo así, o un estudio de eso que mencionamos, la historia es lo que te dice. Y las imágenes de este tipo complementan. Entonces, eso de diagnóstico diferencial es algo que constantemente deben hacer, como les he dicho. Ya no es solamente agarrar y leer cosas, es poner nombre, apellido. ¿A qué se parece esto de la patología que tengo alrededor? ¿Cómo la distingo? ¿Cómo yo puedo efectivamente decir si es o no es? Eso es lo que ustedes van a hacer literalmente. Esto que nosotros acabamos de hacer es lo que ustedes van a hacer literalmente en el examen, no es otra cosa. Es a usted leer y usted decir, esta es por esto, esta no es por esto. Ah, mira, esta puede ser. Ah, mira, tengo dos que son posibles, pero tengo más características que esta sobre esta. O mira, por ejemplo, Pyogenes y mononucleosis, las dos pueden tener placa, pero estoy viendo que me están diciendo que en el examen físico hay hepatosplenomegaly. Entonces, aunque parece un Pyogenes de libro, en ningún momento yo voy a ver hepatosplenomegaly. Entonces, eso es CMV o EBV. ¿Entienden? Entonces, lo importante de sacar estos signos cardinales y de entender los patrones de infección, como le dije, Pyogenes, nunca jamás en la vida te va a dar hepatosplenomegaly. Eso es clásico de enfermedades virales. Ni Pyogenes causando sepsis causa hepatosplenomegaly. Entonces, usted ve placa, hepatosplenomegaly, de que una linfadenopatía inguinal y no tiene ninguna patología en escroto, pie para abajo, ninguna infección, nada de nada que tenga que ver para allá abajo, pues asuma que eso es mononucleosis. ¿Por qué vía que se transmite mononucleosis infecciosa? Por la saliva, ¿no? Por la saliva. Saliva. Está bien. Entonces, ¿tienen alguna duda de lo que es un diagnóstico diferencial, de cómo hacer el diferencial? Me imagino que están viendo la complejidad de, entre comillas, porque esto es porquería. O sea, entonces, ahora quizá porque no tienen todavía la estructura, ¿verdad? O sea, están en el proceso, ¿verdad?, de adquirir estructura y también hay muchas cosas que naturalmente se le olvidan ahora, normal. Pero esto es lo que ustedes van a hacer y es lo que tienen que aprender a hacer. Y es lo que literalmente lo que hay que hacer en el examen. Usted lo hace así, no hay ningún problema, no importa lo gancho que le tiren, no importa lo que, nada. Fíjense que nosotros no solamente hablamos de muchas patologías, sino de sus características, cómo diferenciarlas, no la estamos viendo separadas, sino juntas.
cuando pensar una sobre otra, no hablamos de tratamiento. Complicaciones, cuáles son las características generales, cómo identificarlo, qué tipo de agar en caso de que tenga, qué tipo de test hacemos, hallmarks. Por ejemplo, tratamiento. Una de las razones principales por la cual es importante hacer la diferencia entre mononucleosis y pyogenes es porque en pyogenes tú das o penicilina o das amoxicilina. Y si tú das uno de estos tigres y es mononucleosis, ustedes saben que sale el rash en las primeras 24 horas. Un rash que parece alérgico. Entonces, hay que evitarlo. Aparte, no tiene ningún beneficio de antibiótico. Entonces, hay que hacer el diferencial. Hay que hacer el diferencial. Aquí, penicilina, cándida, ¿cómo que se llama esto? Fluconazol. ¿Qué era esto? ¿Qué era eso? No me acuerdo. No me acuerdo qué era lo que era. Viridians, yo creo, no, era algo así. Sí. Viridians, que hablamos de la placa. ¿Cuál es el tratamiento del abordaje de Corynebacterium difteria? Está bien. Antitoxina diftérica. Y lo otro es eritromycin. Aunque también se puede usar penicilina, pero lo más común es eritromycin. El tratamiento de mononucleosis infecciosa. Adivinen. Supportive. Dale agua. Dale un chin de agua y que coma bien. Un par de antiinflamatorios, antipiréticos, ya que sobreviva lo que pasa la infección. Consideraciones. ¿Qué consideraciones nosotros tenemos que tener con alguien que le da amigdalitis estreptocócica? Griten. ¿Qué cuidados hay que tener? Tú dices qué complicación. ¿Qué cuidados? Porque pueden Está bien, yo voy desarrollar a dar un ejemplo. Imagínense, cada vez que ustedes vean que alguien le dio Streptococcus pyogenes o que ha tenido de que una faringoamigdalitis recurrente y que de un momento a otro comienza a tener artritis migratoria, alteraciones de la conducción cardíaca, problemas valvulares cardíacos, tiene que pensar de una vez en rheumatic fever. rheumatic fever. Entonces, y Y dan secundario. glomerulonephritis es la otra. Exacto. Si tú ves que después de una faringoamigdalitis sale con hipertensión, coluria, insuficiencia renal aguda, piense en post-streptococcus glomerulonefritis. Sencillo como eso. De aquí importante sería... ¿Qué era que yo iba a buscar? Sí. ¿Qué cuidados tenemos que tener con mononucleosis infecciosa? ¿Qué recomendaciones se le dan a esos pacientes cuando son diagnosticados? Que no pueden hacer deporte con contacto porque pueden tener rupturas esplénicas. Ruptura esplénica secundaria. Ya, esas son las cosas que ustedes van a hacer aquí. Como le dije, en general, le van a dar el cuadro clínico. Usted va a tener que ver qué es lo que es eso, por qué eso. Lo que le va a dar seguridad a usted al momento de hacer los diferenciales es eso, tener mucha información en el caco, saber aplicar cuáles son las similitudes y diferencias y tener la consideración alrededor, tanto de tratamiento como de si hay que tener algo, algún cuidado, algo que hay que considerar alrededor de esa patología para evitar alguna otra complicación. Ya, sencillo como eso. Entonces, ¿es difícil? No. Incómodo, quizás. ¿Requiere preparación? Definitivamente.
requiere tener una... o sea, es algo que usted puede hacer solo, definitivamente. Ahora, si te lo dicen, ayuda, ¿verdad? O te guían, te dicen, mira, por aquí es. Pero nuevamente, es algo que dentro de lo posible tienen que comenzar a hacer ustedes mismas cuando van estudiando. Yo igual lo voy a hacer, naturalmente. Pero, nuevamente es algo que tienen que ir aprendiendo haciendo, es algo que tienen que ir conectando, porque nuevamente les digo, o por ejemplo, miren acá, cogiendo un ejemplo pendejo de esto, imagínense que ustedes le ponen placa y le ponen pyogenes versus mononucleosis y le dicen de que mire, que la procalcitonina está alta, procalcitonina alta, una vaina rara aquí, ya, bacteria, no hay que buscar más. Te pueden decir que tiene patosplenomegaly, y a menos que te pongan un cuadro completo de que el muchacho estaba dando besitos por ahí, qué sé yo, que tiene una linfadenopatía, que te forcen de que mire para acá. Tú, mira, procalcitonina, bacteria. Sencillo como eso. Por ejemplo, ¿ustedes se recuerdan en la pregunta que vimos estos días del diagnóstico de... Yo la tengo aquí todavía. Ya la borré. De la pregunta de hepatitis. Que había una que decía de que recovery phase y la otra era resolución. Y ustedes mismos me dijeron como que, ay, pero eso está como confuso. Yo le dije, bueno, hay marcadores, pero aparte de eso, es algo que se cae de la mata, si uno lo piensa bien. Resolución, que ya pasó. Recovery phase significa, tú estás implicando como que la persona estuvo enferma y se está recuperando, pero ella nunca tuvo síntomas. Entonces no puede ser recovery phase, nada más por eso. Ella le dio, se curó y ni cuenta se dio. Pues ya está recuperada. Recovery phase es como que te dio y tú estás en el proceso de, y ya tenés sus marcadores y todo en sangre. So, se van a encontrar con esta clase de escenarios, como le dije, donde la diferencia entre entre una cosa y otra son a veces como cosas tan pendejas. Y son así mismo tan pendejas que uno como que se bloquea o sobrecomplica el asunto y no tiene por qué ser así. Entonces, ¿están un poco más claras de lo que van a hacer en general? ¿Tienen alguna pregunta, duda de acá? No. Bueno, me imagino también que apreciaron al final lo que les dije, de que ya también cuando vean lesiones en la boca, garganta, tienen que estudiar, ver el stent. Mira, aquí hay también. ¿Dónde está la infección? ¿Hacia dónde llega? Úvula. ¿Cómo le llaman esto? Dios mío. El techo se divide en dos. Se divide en una rígida y una muscular. O una móvil y una inmóvil. El techo de la boca, el piso palatino. Mira, acá hay extensión palatina también, uvular. Ya eso me habla a mí más de cándida. Mira, tenemos afectación de mucosa. Me habla de cándida. Mira, solamente tonsils y la porción posterior. Mira, eso es más como pyogenes. Mira, solamente son los tonsils. Y es bien parecido. Pero ahí tengo el patoceranomega, siguen ya. Pendejadas así, un detallito es lo que te va a cambiar una cosa de otra. Por eso es que hay que ser tan cuidadoso con los detalles. Pero como les había dicho, no se preocupen que vamos a tener ejercicios de vez en cuando para eso mismo. ¿Alguna pregunta, duda? No. Y estas sesiones son muy interesantes porque